Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en un personaje literario, una mujer, posiblemente después de Martí, el personaje literario de una obra más interesante y por supuesto una obra larga, una obra profunda. Y me refiero a Gertrudis Gómez de Avellaneda. Y para hablar de Gertrudis Gómez de Avellaneda tenemos a un escritor que también le gusta la historia y me refiero a Francisco Peláez, Pancho Peláez. Eduardo Francisco. Con Eduardo Francisco Peláez. Eduardo Francisco Peláez, alias Pancho Peláez. Así lo conozco yo y hace muchos años somos muy buenos amigos y hoy está en Cuba y su historia. Bienvenido a este programa, Muchas Eduardo. gracias. Muchas Eduardo gracias. Francisco. Muchas gracias a ti por invitarme y es un honor, por supuesto, estar contigo en este programa. Bueno, pues empecemos un poco a definir a este personaje de la literatura cubana, Gertrudis Gómez de Avellaneda, que obviamente cubre toda una época, fue muy desdichada en el amor, sin embargo, fue muy profusa en su obra, no solamente poética, sino teatral y novelística. Vamos a ubicarla en su lugar de nacimiento y, por supuesto, vamos a recorrer un poco su obra. ¿Cómo que no? Precisamente este año se cumple 150 años del fallecimiento de ella. Y tengo entendido que en Camagüey le han construido una estatua que está en el centro de la ciudad, donde coinciden las calles. Ahí tenemos la foto de ella, mira, en pantalla, Gertrudis Gómez, la fecha, el año en que nació y el año en que murió, que es lo que explica lo que tú estabas hablando, los 150 años de su muerte, ¿no? Uh-huh. Pues sí, pues esa estatua que han puesto en Camagüey ahora, pues se encuentra situada, como te dije, en un lugar céntrico de Camagüey, en la conjunción de las dos calles, de la Avellaneda y de General Gómez. Pues sí, hablar sobre Gertrudis Gómez de Avellaneda en media hora es una fantasía. Casi, mira, ahí está la estatua. Completamente imposible. Solamente la biografía de ella. Se pudiera... Pero vamos a hacer un esfuerzo e irla ubicando en los 13 años, cuando el abuelo quiso casarla, en fin, por ahí empieza su... Claro. No, pero estaba yo pensando en que en Netflix, por ejemplo, si Netflix se decidiera a escribir sobre la biografía de ella, necesitaría por lo menos 20 episodios. Pero bueno, vamos al caso. Gertrudis Gómez de Avellaneda nace en Puerto Príncipe, Camagüey, en el año 1914. Y sus padres, pues el padre es español y su madre es criolla, nació en Cuba. La madre de ella tiene dos apellidos que son Artiaga y Betancourt. Que por cierto, una anécdota, no son nada, son los mismos apellidos del cardenal Manuel Artiaga. Efectivamente. Pero bueno, pues seguimos porque si no nos coge el tiempo, nos coge el tren del tiempo. Es un buen punto. Y la infancia de ella es una infancia muy protegida de sus padres en su casa. Ella tuvo el privilegio de tener los mejores profesores que iban a su casa y le enseñaron. Fue una niña que no era lo normal de esa edad, de jugar afuera, de tener fiestecitas. Ella vivía dedicada a los estudios, leía mucho y empezó los juegos de ella era divertirse haciendo obras de teatro con sus amigas que las presentaban. Y a los 9 años sufre el impacto de que fallece su padre, ¿no? Y entonces su madre se casa dentro del año, se casa como a los 8 meses. Y eso ella en una de sus autobiografías hace un comentario muy interesante. Dice que ella piensa que su madre no se casó con mucho amor,
sino se casó por esas cosas que sucedían en aquella época, de las conveniencias sociales, etcétera. Y había una diferencia de edad grande. Y no tuvo muy buena relación ella con el padre, con el padrastro. Con el padrastro fue una relación muy mala. Muy tormentosa. Sí, el padrastro llega allá y le quiere poner un orden a ella, que ella no lo aceptaba. Y sucede también una cosa en la vida de ella, de que su abuelo había hecho ya una especie de pacto con otra familia donde ya le tenían el hombre que iba a ser su esposo a los 13 años. Y ella a los 15 años, cuando era el momento que ella ya tenía que decir que sí, que se casaba, dijo que de ninguna manera. Y se le reveló al abuelo, pero con lógica. Y el abuelo, por supuesto, le quitó toda la herencia. La herencia. La desheredó. Y entonces, el asunto es que cuando sucede lo de Haití, la rebelión de los esclavos, hay un pánico en toda la isla de que, ¿y qué pasa ahora con Cuba? Y si en Cuba sucede lo mismo, si los esclavos se sublevan. Y este hombre, creo que su apellido era Escalada, decide que había que irse de Cuba antes que eso sucediera y convence a toda la familia de que había que irse de Cuba. Y y esto ocurre ya en el 1836. Sí, ella tiene 22 años. Sí. Y ella hasta cierto punto ya quiere salir de Cuba porque se ve encerrada en Puerto Príncipe, un lugar, por supuesto, de provincia, ¿no? Y ella, pues, España, pues, claro que sí, que le entusiasmó aquello. Pero aquí hay perdona que yo te interrumpa, no. porque el tiempo nos agarra muy rápido si no somos así, ¿no? Así que en esta época que ellos deciden, el padrastro deciden irse de Cuba, estamos hablando del año 36. Sí. Y ahí es cuando ella, en esta salida de Cuba, escribe un poema que después nos damos cuenta que es un poema espectacular y se convierte en su primer poema, muy famoso además, Al partir. Es un soneto perfecto. Sí. Y la línea que más me ha gustado a mí siempre, que más me ha entusiasmado, es la línea donde ella dice: oí tu nombre y me halaga el oído. Me halaga el oído. Es una frase genial. Sí, ¿no? Y ahí me menciona Perla del Mar, Cuba, o sea, menciona Cuba. Es un poema que la identifica. Completamente. Un poema que la identifica, además un poema muy bien hecho. Pero bueno, vamos a hablar un poco de esa primera estancia fuera de Cuba, porque también en esa primera estancia hay producción literaria. Sí. Sí, ella siempre escribió. Escribía constantemente. Y en aquel tiempo, por supuesto, que no había computadora. Así que ya puedes imaginarte, ¿no? Sí. Ella primero va para La Coruña. Primero fueron a Francia y de Francia pues van a La Coruña. Y en La Coruña ella... y ahí tiene una relación también, una primera relación que fracasa. Sí, con un señor de apellido Ricofort, que era el hijo de la persona que tenía a su cargo. Pero qué curioso, Ricafort no quería que ella escribiera, siendo escritora. Por supuesto, pero bueno, llegaron a un momento en que sí, fiaron fecha para una boda, etcétera. Sí, pero a última hora parece que el padre lo trasladaron y él se fue con el padre. Y ahí en La Coruña escribe sus primeros poemas. Sí. Que son una serie de poemas a la serenata, a las estrellas. Sí. O sea, ahí ella culmina, yo diría, su primera vocación poética, porque después escribió otras cosas, que ya llegaremos a ella, ¿no? Sí. Hablando sobre La Coruña, ella escribe en su autobiografía lo que ella piensa de La Coruña, y es muy interesante leerlo, ¿no? Porque ella dice que ella se sentía apresada en La Coruña, que eso no era lo de ella, que ella se sentía mal, que le decían la doctora, porque la gente se asustaba de lo que ella hablaba, de lo que ella sentía. Sí, ahora vamos a saltar, salimos de La Coruña, pasan a Andalucía, que ahí hay otra obra de ella, o sea, deja un poco la poesía y empieza a escribir otras cosas. O sea, y ahí se encuentra lo que algunos consideran su primer gran amor, que tampoco... Cepeda. Que fracasa también. Sí, lo de Cepeda fue el primer fracaso de ella y donde salieron una serie de poesías y donde salió en su autobiografía una serie
No, y de, las cartas de preguntas que y respuestas, y el epistolario de ella es una cosa fabulosa. Sí. Fabulosa, sí, sí. Y que ese Cepeda- epistolario y esa obra se pierde y después aparece en Sevilla, una cosa interesante, pero ahí la tenemos toda, ¿no? Ahí está toda su obra de esa parte. cuando Cepeda muere, digo Cepeda, sí, tengo entendido de que, Ignacio de Cepeda, ¿sí? ajá, tengo entendido de que la esposa es la que coge todas estas cartas que las tenía él guardadas y se las entrega a la biblioteca. Sí, pero hay una obra de ella al final de esta etapa que la identifica ya como teatrista, que es Sí, la primera obra de ella es Leoncia. Leoncia, que se escenifica con un éxito tremendo. Tremendo, una obra extremadamente dramática donde se toca el tema de la violación, a ella la violan y entonces resulta de que la madre se muere y la hija se pierde y entonces de repente ella tiene un novio con el tiempo y el novio pues de repente dice que se va a casar con otra mujer y ella desesperada, envuelta en celos, decide hacerse de costurera para ir a conocer a la persona que se va a casar y ahí en medio de aquello suicidarse, lleva un cuchillo para matarse. Sí. Y cuando llega descubre de que la mujer con la que se va a casar, el novio, es la hija de ella perdida. Ya puedes imaginarte, ¿no? el escándalo. Y entonces ella cuando ve aquello, llega entonces el padre de ella, que había sido su violador en ese momento. Y ella coge el cuchillo, se lanza y se lo clava en el medio del pecho diciéndole, no te cases, que ese es tu hermano. Sí. Imagínate. Yo creo que la gente en España se quedaría con los ojos así abiertos. Sí. Y ahora llegamos después el salto a Madrid, donde también empiezan otras obras de mucha importancia, donde escribe dos mujeres que llaman mucho la atención. Después escribe Sap. Háblanos un poco de esa etapa de Madrid. Sí, lo más importante yo creo en esa época fue lo de la novela Sap. La novela Sap es la primera novela que se sabe sobre la esclavitud, en contra de la esclavitud. Eso no se ha dado nunca en Europa ni tampoco se ha dado en América. Y ella trata el tema de una manera fabulosa, ¿no? Que por cierto, algunos la comparan con La cabaña del tío Tom, como mejor novela, inclusive. Sí, y es precursora. Es precursora. Es precursora. Pero es interesante la cosa del tema de la esclavitud, porque inmediatamente por esos años escribe Dos mujeres y ahí trata el problema del divorcio. O sea, como justificando la importancia del divorcio cuando un matrimonio fracasa. Ahí te dejo. Bueno, vuelve a Sap, porque en Sap eso yo tengo aquí precisamente, traje la novela Dos mujeres, porque la clave de esta novela es la parte final, donde ella explica sobre el problema que ella tiene, ¿no? Porque la historia es muy sencilla. Ellos dos, él es un individuo extremadamente católico, casado, adora a su mujer y se lo ha dicho que para él no hay nada más importante en la vida que su esposa. Y a ella le encanta eso. ¿Por qué? Porque ve el amor. Ella vivía enamorada del amor. Claro. Y cuando oye eso, se fascina con aquello, ¿no? Y empieza una relación debido a que la prima de ella, que era íntima amiga, resulta que se enferma y entonces ella la cuida junto con él. O sea que los dos se pasan 2 semanas cuidando a la prima, ¿no? Y claro, ahí empieza el contacto y se dan cuenta los dos que son almas gemelas y que se quieren. Pero imagínate cuál es el problema. Voy a interrumpirte un momentico, amigos de Cuba y su historia. Estamos a la mitad del programa. Para los que han sintonizado tarde, estamos hoy tratando posiblemente la escritora cubana más importante de la historia de Cuba, Gertrudis Gómez de Avellaneda. Y estamos precisamente ahora con el invitado Eduardo Francisco Peláez. Estamos en su producción en Madrid, donde escribe Sap, escribe Dos mujeres, y hay una tercera novela muy interesante que es Espatolino, pero ahí te dejo. Ok. Bueno, pues siguiendo la trama interesante, el asunto es que los dos se dan cuenta de que es imposible, que no puede ser esto, y deciden los dos, sin haberse puesto de acuerdo, irse a la carrera de Madrid.
Y él a las 3 de la mañana hace unos contactos con un individuo, con un cochero, y se monta en un coche fuera de Madrid. Y en el viaje, es de noche, no se ve nada, se encuentra a una persona que está sentada al lado de él, que no sabe quién es. Bueno, cuando el día aclara, paran, la diligencia para en un lugar como para conversar o para tomar un café, cualquier cosa, y se encuentran los dos y se ven que es ella la que está ahí, ella también está huyendo de él. Ella se había ido a una fiesta, a un baile, pero no podía, sale del baile y dice, me voy porque no puedo vivir aquí, y se coge sin haberle dicho nada. Cuando los dos se encuentran, hay un diálogo al final, que es una cosa... Estamos hablando de dos mujeres. Sí, de dos mujeres, donde lo más importante es lo siguiente, y aquí voy a leer 2 o 3 frases que son las claves de lo que tú me decías a mí del divorcio. Ella le dice, la felicidad que dieras a tu esposa sería la mía. Esa es una frase muy interesante. Segundo, dice, el corazón no tiene sexo. El adulterio puro de la mente no es adulterio. Uno es responsable por sus acciones, pero uno no es responsable por sus sentimientos, por tu corazón. Y en ningún momento explica o dice la novela la posibilidad de un adulterio físico. El adulterio es completamente mental. Es el clásico amor platónico. Sí. Y lo deja a que el público pues lo interprete como quiera, ¿no? Sí, además lo interesante es que en esa época tratar el tema de justificar el divorcio para si el matrimonio no funciona era muy novedoso y por supuesto ella lo dice. Pero después viene una novela también que es la tercera de esta estancia en Madrid, que es Espatolino. A mí me llama mucho la atención esta novela, pero ahí te dejo. Esta novela, lo que yo tengo entendido, que él toca también el tema, ella mejor dicho, toca el tema del Robin Hood, otra vez, de los pobres. No, critica el sistema penitenciario. Sí, el sistema penitenciario, por supuesto, lo que sufren los presos, y el desastre, ¿no? Y entonces nada, el amor por los pobres, sencillamente a redimir al pobre, y este bandolero pues lo que hacía era robarle a los ricos para dárselo a los pobres, ¿no? Pero llegamos, Eduardo, al año 44, 1800, y llega Tesara, otro personaje que se convierte en su amor del momento. Además, háblanos a eso porque tú sabes más que nadie. Sí, Tesara era poeta, igual que ella. Así que ya por ahí pues ya había un alma en común. Pero el asunto es que Tesara la deja en estado. Y cuando nace la hija, que nació muy enferma, Tesara se perdió, la dejó, la abandonó. Y ella sufre muchísimo porque la hija se estaba muriendo. Sí. Y ella quería que el padre estuviera ahí por lo menos para darle una bendición última. Intenta convencer a Tesara de que vaya a visitar a su hija y no lo logra. No lo logra. La lírica de ella se desborda ahí en poesías. Tiene una que se llama A él, que es una maravilla, y en sus autobiografías está por donde quiera, y si uno lo busca no solamente en su autobiografía, sino en sus cartas, las cartas que ella le escribía a Tesara son de una belleza. Y después en mayo del 86 se casa, que este es un personaje que es gobernador de Madrid, Pedro Sánchez, sí. Pero el matrimonio fracasa porque él se enferma, pero ahí te dejo. Sí, esa es una experiencia formidable, ¿no? Según ella también cuenta en su autobiografía, este hombre era un individuo, era un caballero completo de punta a punta, un hombre formidable y muy enamorado de ella, y ella se casa con muchas ilusiones, pero está enfermo. Y viene la anécdota de que lo hieren y de ahí va para Cuba, ¿no? No, el de lo hieren es el segundo esposo. Ah, el próximo. Ajá. Estamos hablando del primer esposo. El primer esposo es el apellido, se llama Don Pedro. Don Pedro y el apellido es Sabater. Sabater, que es gobernador. Pedro Sabater, y Sabater es el que estaba muy enfermo y se muere. Se muere en Francia.
Lo mandaron a los Pirineos para que cogiera un aire distinto y resulta que murió allá. Y ella sufrió muchísimo con eso. Fue Que una posiblemente cosa... fue el hombre que más la quiso con pureza, ¿no? Sí, sí. De acuerdo a la Sí. historia de sus relaciones tormentosas. Por ¿no? supuesto que sí, sí, sí. Y ella lo que hace es cuando muere él, cuando fallece él, lo que hace es que se refugia en un convento. En Francia, en el convento de la Sagrada Familia, ahí es donde va ella y ahí escribe el manual del cristiano, o sea, una fe con Dios, una cosa tremenda, o su religión renace o vuelve a renacer otra vez muy fuerte en todo este periodo. Y ahí donde hace ella la gestión junto con la academia, participar en parte de la academia de la lengua, ahí en esa época, creo que fue ahí. Sí, yo creo que sí, ella, el mentor, uno de los mentores de ella, Gallego, Nicasio Gallego fallece y entonces ese puesto queda abierto y ella trata de que la acepten en la Real Academia de la Lengua, pero como era mujer, eso no se había hecho nunca y decidieron que no lo iban a hacer. Inclusive Menéndez y Pelayo fue los que estaba ahí y dijo que no podía entrar porque sencillamente... Bueno, pero vamos a dar un salto ahora porque unos años después, en el 56, se casa con Verdugo. Sí, eso es muy importante porque ella tenía una relación muy estrecha, nada menos que con la reina Isabel II. Sí. La reina Isabel II es la que prácticamente hace el viaje de ella a Cuba. ¿Por qué? Pues porque Verdugo estaba también, no enfermo, sino lo habían herido, que es cuando ella escribe... Ahí cuando viene el incidente de la obra de teatro. Correcto. En la obra de teatro parece que un señor tiró un gato al escenario y por supuesto todo el mundo empezó a reírse y ahí mismo se terminó la obra, ¿no? Y entonces eso no se lo perdonó Verdugo por el españolismo, el hombre, el orgullo, la honra. Y sale a defenderla. Y lo fue a buscar. Y este hombre tenía en el bastón uno de estos cuchillos que no se ven, que están adentro, que se sacan, y le dio una estocada y le dio en el pulmón. Y no lo mató, pero lo dejó prácticamente tocado, muy mal. Muy ¿no? mal herido. Muy mal herido. Y entonces, pues la reina Isabel II pues, pensó que a lo mejor lo que le convenía a él era cambiar de temperatura, cambiar de ambiente, y España pues se caía, y Cuba pues... Estamos hablando del año 1859, ya están los problemas de Narciso López, de Joaquín de Agüero de Camagüey, que ya había sido fusilado, cerca de la Guerra de Independencia que empieza en el 68, 59, Gertrudis va a Cuba con Verdugo. Sí, sí, y el recibimiento fue apoteósico. Sí. En todas partes llegó y en Cienfuegos aquello fue una maravilla. La llevaron al teatro, le ofrecieron, bueno, fue fantástico aquello. Y dirigió hasta una revista. Sí. Su estancia en Cuba. Esa es una etapa muy interesante en la vida. Fue muy y tú tienes una anécdota que la conversamos antes del programa, me gustaría que la compartieras con los amigos televidentes. La de el acto que le dan a ella y una muchacha se sienta al piano. Sí, cuando ella va a Puerto Príncipe, por supuesto le dan una celebración en la Filarmónica, que en la época mía pues se le llamaba el liceo, ahora se le llama la biblioteca. El liceo. Las cosas cambian, por supuesto, con los años. Y entonces en esa fiesta que le dieron, pues muchas señoritas camagüeyanas, pues cada una le ofrecía alguna pieza musical tocando en el piano. Y entre ellas apareció nada menos que Amalia Simoni, que le interpretó una pieza de Verdi. ¿Quién iba a decir en ese momento que Amalia Simoni se iba a casar con Ignacio Garamonte? Unos años después, no muy lejos. Claro. No muy lejos. Seguro, es en el 68. Porque ella se casa con Ignacio Garamonte unos meses antes. De que comenzara la guerra. Sí. Pero es muy interesante ese viaje, porque ese viaje a Camagüey, como tú lo estabas explicando, en cierto sentido refleja el respeto que los cubanos tenían por Gertrudis. Sí, sin lugar a dudas. Y cuando va a La Habana es también fabuloso. En La Habana, en el Teatro Tacón, le dan un homenaje y le dan la corona de laurel de oro, que ella después se la ofrece, nada menos
que a la Virgen del convento de Belén. Ahí tenemos un cuadro en pantalla. Ah, bueno, ese cuadro lo pintó mi esposa, Carmen, y lo que trató de hacer es poner las cosas típicas de Camagüey como Sí. el tinajón. Cuadro muy bonito, por cierto, Eduardo, ¿eh? Ahora, Eduardo, déjame interrumpirte porque nos quedan minutos, 3 o 4 minutos del programa, y me gustaría, bueno, empezar a concluir, y si tienes alguna anécdota rápida, pues Sí, ahí sí. te dejo. Yo te diré que hay dos cosas importantes en esto. Primero, si era española o si era cubana. Y te digo esto primero porque hubo un poeta en Cuba, Fornali, que fue el que hizo La Bayamesa. ¿No te acuerdas? Gentil Bayamesa. Sí, claro. Ese lo escribió él. Que cuando ella llega al Teatro Tacón, y aquí voy a leer un verso que le hizo y que lo recitó. Rapidito. Sí. Y que lo hizo. Dice, satírico, hoy vuelve a Cuba, pero a Dios le plugo que la ingrata torcaz cabaguayana tomara esclava en brazos de un verdugo. Y eso cayó mal y hubo gente que se rió, ¿no? Sí, pero después de eso, ya un año anterior a la guerra de los 10 años, de los 10 años, él, este hombre, Fornari, escribe una ontología de la lírica cubana y no la pone ahí. No la pone, sí. A lo cual ella reacciona. Que fue injusto, ¿no? Bueno, lamentablemente, Eduardo, hemos llegado al final, no hay más tiempo. Un programa de televisión tiene esas ingratitudes, ¿no? Sin embargo, creo que sí, amigos televidentes, hemos recorrido la obra de Gertrudis Gómez de Avellaneda de una forma muy profunda, con todos los detalles y, por supuesto, con un escritor como Eduardo, que la ha estudiado. Además, los escritores leen mucho y estudian mucho. Te agradecemos mucho tu presencia en Cuba y su historia, revisando y compartiendo con los amigos oyentes la vida de Gertrudis Gómez de Avellaneda, y te estimulamos a que sigamos investigando temas como este para que regreses a Cuba y su historia. Gracias por tu presencia, y amigos televidentes, nos despedimos. Lamentablemente no hay más tiempo. Tengan todos un domingo feliz y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y de su